El fundamento intelectual de esta obra se basa en la documentación existente, elemento complejo, y en la investigación y las vivencias personales, elemento simple. Me he centrado en las últimas tabernas que quedan en Madrid, en su historia y en su alma. He entrevistado a Pasiés porque es el que más sabe sobre el tema de las tabernas. Hablo de la taberna de Antonio Sánchez, de Ciriaco, de Oliveros, de Labra y de Bombín. Y he disfrutado con ello y espero que disfrutéis también. Nos encontramos en la casa de Antonio Pasiés, que es un experto en tabernas, además de ser un buen amigo, y nos va a contar un poco de su vida y de la historia de las tabernas. Sobre todo vengo a aprender de él, porque yo, que soy un sacristán, vengo con el señor obispo a que me cuente las historias de las tabernas. Y de Antonio quería saber algo. ¿Tú dónde naciste, Antonio? Hola, buenos días. Yo nací en Benassal, que es un pueblo del Alto Maestrazgo de Castellón. Entonces, como tengo problemas, tenía y tengo problemas de polio, a los 11 años me vine a Madrid. O sea, que pasé de la casa humilde, que no había ni agua corriente ni nada de En el nada, pueblo. a Carabanchel, al Palacio de Vista Alegre, donde había residido el marqués de Salamanca, que murió allí, y la ¿Eso que era reina María Cristina. un hospital o qué era? Sí, habían habilitado el palacio para residencia de señores mayores jubilados de guerra y para minusválidos. Tenía un nombre muy curioso y muy simpático que se llamaba INRI, Inri. Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos. Estaba muy bien, Estaba ¿eh? puerto en la puerta, igual que en Mauthausen, así igual. Recuerda que en casi todos los cristos siempre lleva debajo el INRI. Sí. Se podía confundir, ¿eh? No, ya, por eso lo digo, que Sí. allí veías INRI. Entonces ahí estuve 2 años, me operaron, hice el bachillerato, me volví a Castellón, hice el bachillerato en Benicarló y después ya me vine aquí en Madrid para hacer la carrera, telecomunicación. ¿Qué hiciste? Telecomunicación. Entonces, cuando yo vine aquí a los 11 años o 12, me llevaron por primera vez a una taberna madrileña, que es la casa del abuelo. Fuimos a ver el Palacio Real y Que está, que está la casa enfrente del oro. Palacio Real. ¿Y te llevaron ahí? Me ¿Por qué? llevaron ahí, porque ahora a los 11 años cualquiera se atreve a darle un vino a un niño, pero entonces era normal. Curioso, yo en la taberna del pueblo, mi padre me llevaba a la taberna, me dejaba jugando con los hijos del tabernero, yo les hacía dibujos y cuando decía, papá, que me duele la tripa, ponle un vasito de ginebra, me ponía y se me quitaba. Volvemos al otoño. Pues sí, es pues a mí curioso. allí me pusieron lo que era típico y aún es una galletita con un vino dulce. Ahí surgió mi flechazo con la taberna, una taberna tan bonita. Aquello es que lo vi y eso Pero se me quedó, con los ojos de un niño. eso me quedó grabado hasta que volví a Madrid 4 o 5 años después. Me fui a vivir por la calle Maniel, ¿Sobre qué edad estamos hablando? pues tenía 18 años, 18, pues sí. ¿Estabas estudiando? No, ya había acabado el bachillerato. Es Ya- que yo ya hice había. bachillerato laboral, que se llamaba entonces, Ujú. que era de 7 años. Entonces hice 2 cursos en Madrid, 5 años en Benicarló, y después ya para empezar la carrera me vine aquí. Y ya empezaste aquí en Madrid. Empecé aquí. Entonces aquí vivía por la calle Maniel, y claro, tenía más hambre que dinero. Entonces iba por las tabernas que había por allí y te empezaban a dar pinchitos. Entonces si tomabas 2 o 3 vinos, pues casi me iba cenado. Pero a mí siempre me gustó más la taberna que los bares. O sea, la taberna veía una cosa más íntima, más entrañable, más... Cuando leo, Antonio, ya que estamos hablando del tema, la diferencia entre la taberna, la cafetería o el bar, porque hay una confusión ahí. Veo que las cafeterías eran más un poco de élite, más que la taberna. La taberna es más Eso popular. a partir del siglo XIX es cuando empiezan a salir los bares. Si tú vas a las guías de Madrid, en el 1860, nada, no hay, todos son tiendas de vinos, bodegas o tabernas. Y a partir de los años 70, 80 empieza a aparecer algún bar.
volveremos sobre eso. Terminamos, ¿en qué te formaste, tu especialidad? Yo telecomunicación, era electrónica. Y luego diste clase. Y después di clase en la Politécnica, pero en la Escuela de Industriales. Porque es que la rama de electrónica, de telecomunicación y la especialidad de electrónica de industriales prácticamente es lo mismo. Entonces estuve 30 y tantos años dando clase. Sí. Y mientras tanto, trabajaste este libro, que este libro ya es de jubilado. Este es de jubilado. Sí. Historia de la taberna más antigua de Madrid, siglo XVIII, y otras viejas tabernas de Lavapiés. Sí. Es cuando he empezado a enterarme un poco de lo que son las tabernas, leyendo distintos libros, pero el tuyo me ha llamado la atención por el trabajo. ¿Cuánto tiempo le has dedicado? Pues le dediqué bastante. Además, como ya no trabajaba. ¿Estabas de jubilado cuando empezaste? Sí. Entonces, esto me lo propuso el dueño de la taberna y, bueno, y acepté. Te propuso que hicieras... que le hiciera un libro sobre la historia, Óscar. Sí. Te propuso que hicieras sobre la historia. Porque hay otro, de la historia de esta taberna, de Antonio Díaz Cañabate, que está muy bien, el libro. Más costumbrista. Lo que pasa que sí, era un escritor costumbrista que escribe mucho mejor que yo, pero se desparrama. O sea, de la taberna habla poco y habla más de cosas costumbristas. Eso sí me llamó la atención. Pero lo que es la historia rigurosa, no. Centra mucho la investigación del espacio. Él la pone de 1830, yo sabía que no. Sí, porque curiosamente aquí tiene apuntado en la misma puerta de la taberna 1800 y... Si es abajo, 30. Sí, es que ha ido cambiando, ¿eh? Ha cambiado porque escribí el libro. De 1787. Eso porque lo puse yo. Ese fue el y ahora lo he cambiado, y aquí he puesto 1787. Antes ponía 1830. Esta sería la más antigua. Sin duda. Es la menos tocada, la mejor conservada. Es que a partir de tu libro y de todos los que he leído, he estado mirando y me parece que esta reúne el concepto de taberna, porque no solo el ambiente, parece que entras en un museo primero, luego el mismo despacho del vino allí, luego aunque detrás han hecho otra. Lo de detrás es mejor no mirarlo, quiero decir que... ¿Es posible que eso fuera una zona de caballería? No, ahí vivían. Era la vivienda. La vivienda, sí, antes de las tabernas pasaba mucho. Se da mucho en las tabernas que vamos a hablar, que tienen primero la parte de la taberna muy chiquitito, que sería 4x4, 4x5, ¿no? Algo pequeño con el mostrador. Su bodega sería la característica que tenían, la cueva. ¿Se llama cueva o bodega? Tuvieron que levantar la calle, porque las cubas son más anchas que la escalera. O sea que tuvieron que levantar la calle, meter las cubas y después cerrar la calle otra vez. Pero eso se da en muchas tabernas que he visto. Sí. Y un tema que me llama la atención, a veces yo de pequeño veía los pellejos en la taberna, luego vi lo que es esta de barro, las tinajas, y en otros sitios la madera. Entonces he visto que se distingue entre el vino de Rioja, el vino... Bueno, entonces no había Rioja, no había nada. A veces era Valdepeñas y punto. Hay una confusión ahí, que de muchos autores que veo que dicen que el de Valdepeñas se ponía en pellejo, el de Rioja en barro y el de Jerez en madera. El Rioja fue un invento nuevo, eso... Siempre era... Aquí era Valdepeñas o Arganda o Colmenar, o sea, vinos de alrededor. Navalcarnero también. Navalcarnero, sí. Carabanchel, que hacía muy buenos vinos dulces, pero era todo del entorno, porque el transporte no estaba como ahora. A ver. Y otra de las cosas que me llama la atención es que hay mucha cosecha de vino en Valdepeñas y necesitan sacar ese vino. Y es cuando empiezan los despachos de vino en Madrid. ¿Sobre qué etapa estamos hablando? ¿De qué? ¿Vino de Valdepeñas? Sí, cuando empiezan a venir los vinos a Madrid. Los vinos de Valdepeñas son, yo creo que del 18. Sobre el 18. Del 18, pero finales del 18. Porque antes eran vinos de aquí más cercanos. Más cercanos. Pero 17, siempre estuvo el vino, ¿eh? Siempre estuvo el vino alrededor de la historia de la ciudad, ¿no? Hombre, fíjate si está que en el Fuero de Madrid, 1202, tiene unos pocos, no sé si 50 o 60 artículos,
y en varios de ellos sale lo de tabernera, vino, taberna, Sí, en el Fuero de Madrid, como está, 1202. leí algo también del 1400 y pico, que sale ya una normativa para los Una taberneros. normativa y las primeras tabernas que aparecen en el libro ese. Entonces es muy interesante ver que ya el vino está... Pero teníamos también, y de los árabes, y tendríamos alguna noticia de ellos también del vino, ¿no? No, yo lo primero que he encontrado de vino es en el Fuero. Sí, y a partir de Ese, ahí... hay que proteger las viñas, que le cortan el brazo al que no sé qué. Ah, sí, sí, es muy O sea, interesante. cosas serias para proteger las viñas. Y luego el vino, ya que estamos hablando del vino antes de entrar a las tabernas, me llama la atención también la relación de la iglesia y el vino. Los, los monasterios, los conventos que también Tenían tabernas. tenían tabernas Sobre todo en el siglo XVII había... que pertenecían a la iglesia. claro, ellos tenían terreno y después del vino que cosechaban lo vendían en Lo las vendían. tabernas. Y Sí. había muy famoso, uno en la calle Jerónima, Concepción Jerónima, que había una taberna impresionante, regentada por los curas. No, es que es curiosísimo porque también he leído que se podía consumir mejor el vino que el agua, porque como el agua a veces estaba contaminada y el vino sabían que les iba a curar. Se consideraba también medio medicina. Y he Sí, leído, sí. no, confírmamelo, que había no sé cuántas litros, no sé la medida que hay de la época, para los que eran monjes, 16 litros. Para las Azumbres. 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 Hemos hecho un receso para poder hablar del vino y entonces en este momento lo estamos degustando. Seguimos hablando de esta maravillosa cosa que la llaman vino. Esto de los monjes y las monjas con el vino, ¿qué sabes de esta historia? Bueno, las monjas pobrecitas, no, que yo sepa, no bebían vino. Tenían derecho a una cantidad. No, He leído, vamos a ver, la mayor parte de conventos y monasterios tenían viñas propias. Mm. Entonces ellos se producían vino y después tenían bodegas que lo vendían. A lo mejor a lo que te refieres es que hay por ahí listas del siglo XVII, Mm. del Palacio Real, de lo que se bebía, de las provisiones. Eso es lo que he leído. Y decían que para los monjes tantas azúcares, Eso es. que era una barbaridad. 16. Yo lo calculé, eran 16 litros diarios. Decía, O sea, jolín, con 16 el litros. azufre son medio litro, un poquito más. Yo calculé la cantidad. Y entonces me Entonces sí, parecía. no les faltaba. No, No, y como medicina también lo utilizaban. sí, hombre, en medicina hay un tratado médico sobre el vino Recuerda. pero eso es del 17, pero es que el 18, el 19, Gregorio Marañón Sí, hablaba hace de eso. una apología del vino que dice que es de lo mejor que puedes... Claro, sin pasarte. Mm. Quevedo también dice lo mismo, que si no se te pasa, el vino es ideal para la vejez, para no sé qué, para... Y entonces, las tabernas, ahora vamos a unir el tema de las tabernas con el vino, los que tenían exceso de vino, de cosecha de vino, necesitaban darle salida. Sí. Y se crean entonces los despachos de vino en Madrid. Sí. ¿De qué época estamos hablando, más o menos? El 17, finales del 16 quizás. Ya empiezan... Traían con carros y lo vendían en la plaza de la Cebada, alrededor de la Puerta del Sol. Ellos, los cosecheros, Sí, sí. lo podían vender. Después los mismos cosecheros ya montaron taberna. Y se da un fenómeno que he leído, que van cambiando a veces de la taberna, lo convierten en otro negocio, luego vuelven otra vez al despacho de vinos. Ahí se va alternando. El nombre de despacho de vinos era porque el de la taberna les parecía cutre. Entonces Sí. hay un momento en que si ves las guías de Madrid, a partir de ves una guía y dices tabernas 1200, tal. Sí. Y llega un momento que aparece tabernas y después tiendas de vino. Y botillerías. Botillerías del 18. Ese es- Las botillerías ya venden mezclas la de... botillería era... Ahí vino se vendía poco, eran mezclas. Era mezclas y Mezclas también refrescantes sí. y cosas de esas. Que también eso debió durar poco, porque Poco. volvieron a La entrar... botillería poco. Esa es del 18 y alguna como la de Pombo, la de Gómez de la Ya. Serna, llegó al 20. Pero... Y volviendo a hablar de este libro, La historia de la taberna más antigua de Madrid, me ha sorprendido que Antonio Sánchez, esta taberna,
conserva la esencia. ¿Qué puedes contarnos de ella? Bueno, Yo llamo la esencia que entras y te sientes en la época. pues es que esa taberna la cogió la familia del que fue torero, pintor y tantas cosas más, Antonio, en 1880 o así. sí. Y después la mantuvieron hasta que primero se murió en el 64 el torero, la heredó su hermana y cuando se jubiló Tasio, que era el alma de la taberna, porque el Antonio Sánchez, el torero, consta como pintor, como torero y como tabernero. Y Como pintor sí. era flojo. Como torero Bueno, tuvo más heridas que orejas. Sí. Y como tabernero nunca estuvo detrás de la barra. Sí, eso me llama la Él atención. iba por fuera, controlaba, pero Sí, lo tenía como quiero decir, cierto... no fue bueno, no fue nada en las tres cosas. Sin embargo, cuando se murió al entierro fue medio Madrid. O sea, Sí, que era- debía ser un public relation, lo que Eso, llaman eso. un hombre que se relacionaba muy Eso, bien eso, y sí. y lo Y vendía muy engañó a bien. la gente creyendo que era buen torero, que no lo era. Pintor, que aún se ven los cuadros, que tampoco lo fue. Y Bueno, tabernero, que nunca sirvió un vino. fue mediano, porque no está mal lo que tenía por allí. Bueno, a mí me gusta alguno de los cuadros que tiene. Bueno, Pero él se iniciaba un poco. Lo más interesante de él, la relación que tuvo con la eso gente. sí. Con algún intelectual. Hay Es decir, po- que algo debía tener para que gente de nivel, pues como Cosío y gente que iban por aquí, Pintores, ¿cómo? Pintores, Zuloaga. Le hizo un retrato. Belmonte, que aparte de todo era un intelectual, Belmonte Sí. era un tío que Sí, tenía sí. una cultura inmensa, eso lo consideraban, o sea que algo debía tener para Sí, que pues, esa gente se... me llamaba la atención un poco que todo el mundo, casi todo el mundo conoce la taberna de Antonio Sánchez. Sí. Es un referente. Y de lo que he leído, es lo que más... La taberna, por taberna, sería esta. Luego hay otras dos o tres. Hemos hablado de Dani también. Dani, pero bueno, no tiene... Sí. es que esta está igual. Sí. La parte primera, yo no hablo No, de la no, segunda. Los salones de dentro es otra historia. Sí, Yo luego hablo ya de la parte primera. la parte primera me Esa llama la está igual, atención. igual. Pintaba al fresco Sí, sí, el retrato de su padre, de Lagartijo, de Frascuelo, eso pintaba al fresco. Sí, no he encontrado en ninguna taberna de Madrid que conserve así esto. Yo no No. sé si tú me puedes dar alguna pista. A ver, el techo de la de Chueca, de la de Ángel Sierra, Sí, ese tiene un techo muy bonito. Es muy posterior a esto, claro. y la del guitarrista o comunista que conserva pero- un poco, pero no es lo mismo. Esa no tiene techo, no pinta. No, pero la taberna, No, la el taberna concepto está muy- de taberna me gusta también. Está muy bien conservada. Y si te parece, vamos a hablar de unas cuantas. Tengo aquí, después de Antonio Sánchez, la de Casa Alberto, la lista de los que escribí sobre tabernas, y ahora me he metido yo a daros la vara también, que quiero hacer algo, veo que hablan de 1827. Hay una lista, 1787, la de Antonio Sánchez, viene la siguiente, la de Alberto, pero yo encuentro, y ayer mismo hablaba con una persona de nuestra edad que pasaba por ahí, dice, yo es que esto lo he conocido mucho más tarde. Dice, había una peletería arriba, dice, yo venía por ahí, dice, posiblemente en los años 50. ¿Qué me puedes decir? No, yo de la taberna, de lo que yo tengo, Mm. ahí, eso del 27, bueno, mira, en general hay gente que envejece las tabernas Sí, como le da la gana. sí, Y hay otros que, sin embargo, al revés, son más antiguas y no lo ponen. ya. Está la Dolores, que yo le dije a Antonio, al dueño, Sí. digo, macho, pero si es mucho más antigua de lo que pones tú ahí fuera. La Dolores, la que está por que está Medinaceli, en por esa zona. Huertas, Sí. frente del Cristo. Sí, esa es... Pues esa en el mosaico pone 1906, yo me digo, pero Sí. si yo tengo datos desde 1880. de 1880, Sí, y ellos sí. no lo saben. Sí, que lo sabe, pero dice, ahora voy a cambiar lo del mosaico. ¡Ay, no quiere cambiarlo! Eso digo. Es curioso. Hay algunas que son más antiguas y hay otras, yo concretamente, de esa que me dices, yo no tengo datos de taberna hasta finales de siglo, 1880 o de... 1880, final del siglo. Los datos. Lo que tú Datos tienes. míos, ¿Cómo has hecho tú la investigación?
Pues la investigación fundamentalmente de los archivos, bueno, ya del siglo XIX hay las guías, que es para conocer Madrid, son muy útiles, son una guía que está todo, una especie de guía telefónica antes de haber teléfonos, y entonces ahí está todo. ¿Pero qué guías son esas? Pues guías de Madrid. Guías y directorios. ¿Dónde se basan? Se basan en Madrid, están en la Biblioteca Nacional. Bueno, en la Biblioteca Nacional. Sí. Pero tú en los archivos que has hecho, en prensa, ¿dónde has mirado? Prensa, claro. Fundamentalmente, los datos de las tabernas. En prensa, eso es muy laborioso, ¿eh? Pues es que... ver todo el Yo para buscar la taberna, por ejemplo, una taberna cualquiera, ahora a lo mejor está en el número 20. Sí. Pero la de Carmencita, por ejemplo, cambió de numeración. Sí. Entonces eso te despista. Claro. Y tienes que ir a ver cuándo cambia la numeración de la calle. Eso es muy curioso porque me pasó a mí cuando hice sobre Manzanares del Real, en un momento en la República, Manzanares de la Sierra. Claro. Digo, pero si era Comelar Viejo y después Manzanares. Digo, este pueblo no lo conocía yo. ¿Dónde estaba Manzanares? Y es curioso que a veces pasa eso. En las calles hay que tener mucho cuidado. Si quieres ser riguroso, porque te cambia. Antonio Sánchez era el 15. Sí. Y después pasó el 13. Hemos buscado documentación sobre tabernas y Antonio, que investiga mucho, me ha mostrado este libro de la vida canalla en el Madrid del siglo de oro. Y me gustaría saber cuánta documentación tiene recogida de las tabernas. Bueno, de las tabernas tenemos un fichero, porque aquí Maite, mi mujer, que es experta en documentación y en archivística. Así cualquiera, Antonio, claro, así cualquiera. Claro. Entonces íbamos para que te hagas una idea, íbamos al Archivo Histórico Nacional a ver unos legajos allí llenos de polvo, a buscar tabernas del siglo XVII. A lo mejor te tirabas una tarde y encontrabas 2. Sí, sí. Ir de aquí al Archivo Histórico, volver. El día que encontrábamos 20, éramos felices. Es una impresión el descubrir. Bueno, es que tú marcas una línea. Pero ¿sabes qué sensación me da, por lo menos a mí? Que somos un poco frikis. Sí, es maravilloso poder ser. Porque eso, que uno emplee el tiempo, sí, sí, en vez de estar por ahí, a irte al Archivo Histórico, te sacan un legajo de 4.000 páginas, y te vas a casa con 20 tabernas y te vuelves feliz, y yo pensaba, ¿esto a quién coño le interesa? ¿A ti? ¿Y qué le importa a los demás? Es que, al final, ¿qué es lo importante? Bueno, pues así hicimos hasta 25.000. Y ahora, como estamos yo me he centrado en las tabernas antiguas desde 1830 a 1896, te voy a hacer una pregunta por cada uno, a ver si me la puedes ir resumiendo, o qué opinas. Hombre, de memoria. No. Tu opinión, tu impresión. Cuando te digo el As de los Vinos, Casa de las Torrijas. Ese era de la misma cadena que el anciano rey. Después se separaron y tuvo que cambiar el nombre. Hablan de 1842. Puede ser, sí. Casa Carmencita. Casa Carmencita, esa Hablan de 1854. Sí. ¿Y cómo me lo defines en tu estudio? Casa Carmencita era una taberna, digamos, elegante para lo que era entonces. Porque... Lorca por allí pasaba. Sí. Ahí nos dijo la señora, cuando hicimos un reportaje, y la tabernera, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, dice que le gustaba mucho los toros, pero que sin embargo iban allí a comer y los otros se iban, Buñuel y no sé qué y no sé cuántos, iban a las corridas. Y él se quedaba con un lápiz en la esta de mármol. Sí, porque vivía cerca. Vivía cerca, sí. Viva escribiendo Madrid. Poesía. Eso es lo que dijo la tabernera. Sí. Está recogido en la historia. Y Viva Madrid, ¿qué te recuerda? Aquí habla de 1856. Viva Madrid, es que Viva Madrid antes era la taberna de al lado, que cambió. Tiene una portada que me encanta, la portada. Sí, que tiene... sí, pero todas esas portadas son del 19, digo del 20. Son posteriores, Sí, todo se ha hecho posterior. Todas esas portadas bonitas son
del 20. Tiene unos azulejos 1900, preciosos por sí, las Cibeles. sí, sí. ¿Qué me dices de Oliveros? Oliveros es 1857. 57, yo la tengo del 54, que eso se lo dije al dueño y Al tampoco dueño. lo quiso cambiar. Pero bueno, por 3 años no. No, pero interesante que voy a tener documentación de la hija de Oliveros, que me lo va... Entonces, que esa también me parece que de las más interesantes Claro, en sí, cuanto se sí, conserva. sin duda, sin duda. Esa es, detrás de Antonio Sánchez, es la que más. Casa Labra. Casa Labra, pues sí, también se conserva, pero claro. Es muy Yo interesante. cuando veo los tumultos, sí, Claro, 4.000 kilos semanales me lo decía el dueño, pues eso no sé. de bacalao. Yo no sé si suelo llamarle taberna o no sé qué es. Pero sin embargo, Ahora es muy bonita y conserva todo, eso sí. conserva. Una cosa que me llamó la atención, digo, no tienes ningún cuadro, no tienes nada que dice, nunca mi abuelo quiso, ni mi padre, nada, no quería datos. Dice, por aquí ha pasado lo que imaginas. Sí, todo. Pero no viene, Sí, sí, siempre es popular. sí. No viene un artista, porque aquí hay colas, imagínate las colas que se montarían. Sí, él me comenta eso. Pero ahora hay más extranjeros que españoles ahí. Eso sí. Los extranjeros que les gusta el bacalao los madrileños que les gusta el bacalao van a otro sitio. No, pero me Que no llama, está muy lejos. no, pero me llama la atención de que vienen muchos abuelos con tarteras, hijos con tarteras, y cuando les he preguntado, me dicen que es que su abuelo, su padre recuerda a Labra y les llevan para que recuerde ese bacalao. Sí, sí. Tengo otro, vinos el 11, Casa Dani. Sí, esta es antigua. ¿Cómo lo ves? Esa Es era de 1861. Era de una familia de taberneros muy famosos en Madrid, humanes, Sí, que tenían unos embajadores, que era que tenía el mostrador más bonito de todos los que he visto yo, el más bonito, con mucha Desapareció. diferencia. Lo compró el cura, el del café allá. el de la taberna de la Labardero. La compró y ahora Y lo debe de tener puesto en alguna de las tabernas que tenía, por lo menos se salvó. 400.000 pelas le pagaron por por la... ese en el año 90. pero eso ya se cerró, solo queda esta, la de, el del Ellos, 11. ellos tenían 3, una en la plaza de Lavapiés, la de la calle Embajador el número 80 y la de Calatrava. Pero es que están desapareciendo. Otra, Bodega Ricla, que este es del nombre de un pueblo Sí, determinado y sí, entonces le sí. ponen... Esa no es antigua también. Sí, pero sigue conservando también. Sí, sí, no, esa también. La historia es que ellos, si quieres tomar un vino, lo tomas fuera. Y si quieres tomar algo ya más sólido, puedes entrar. Son un poco interesadillos. No, porque tienen un espacio muy reducido pequeño, sí. y entonces tienen que sacarle... me preocupa 1868, La Bola. La Bola como taberna ahora La es... bola, sí, de esa, fue. sí. Lo Pero que ahora es un pasa que despacho de cocido. Evolucionó, entonces Sí. sí, era una taberna. Sí, sí. Pero hasta que se dieron cuenta que el chateo daba menos que el cocido. Por eso Y entonces evoluciona. evolucionaron y ahora allí no te puedes tomar un chato. O sea, No, vas a cocido y nada más. Igual que vas al bacalao. Me doy cuenta cómo se van especializando para seguir adelante. Sí, Yo lo entiendo. Casa Paco. Hablan de 1870. el de Puerta Cerrada. Sí. Es que hay otro El de Puerta Cerrada. hay otro en la calle Humilladero que también es muy antiguo. Sí. Y de Sí, ese... A ver, eso yo tengo de 1700 y pico, tengo notas de Sí. este. Pero Tiene. no se puede llamar, no es como Antonio Sánchez, que hay una continuidad. Sí, aquí no Ahí hay. yo sé que en 1780 o no sé qué, había una taberna ahí, esquina a la Sí. calle Juan de Mora o como se llama esa. Van cambiando. Pero claro, después aquello desaparece y ya no vuelve a aparecer la taberna hasta que en 1933... Me pasó ayer la paseando por Lavapiés que de repente empieza a dar nueva taberna, no sé qué, tapas, y han aparecido hace 20 años. Sí. Y entre eso, los pinchos mejores en la nueva taberna. Sí. Está apareciendo ese otro... Es que lo del nombre taberna ahora vende mucho. Entonces han aparecido... Sí, sí. Casa Ciriaco. Casa Ciriaco, esa también la tengo yo más antigua, que si lo supieran, 1879 la tengo aquí. yo la tengo más antigua entrando por la calle San Nicolás. Que Sí, porque- me pasa que hay que perder mucho tiempo, pero
Yo sé que antes se entraba por la calle San Nicolás y es más antigua de lo que ponen ahí también. Pero eso ellos ni lo saben, ¿eh? No. Ya, normal. No lo van a hacer. De 1881 tengo vinos el 2, que ese está por Sí, Sagasta. Sagasta. Sí, también sigue siendo pequeñita. Yo ahora ha cambiado, ellos eran encantadores. Eso, ahora van cambiando de ese gente. tiene una historia de amor, ¿no la sabes? Que No. la tabernera era farmacéutica. Sí, y el Y camarero. estaba la madre y una gata, eran 3 chicas. Sí. Y entonces fue un día por allí uno y le dijo, oye, que ahora me tengo que ir unos años fuera a trabajar, pero al volver nos casamos, ¿eh? Ah, sí, he leído la historia, es muy curioso. Eso es real, ¿eh? Sí, y cuando volvió se Y casó, volvió y se casó. pero ahora ya han cambiado, casi todos veo que van cambiando. Y Casa Zoilo, Casa Zoilo era la taberna de barrio allí, porque nos hemos vivido también por el rastro, y allí era, de barrio. sí, pero era la flor innata de todos los menestrales, todos los artesanos, todos los del rastro, pintores, todos iban ahí. Y entonces Pues- sí que era taberna. Pues ahora ayer estuve allí y ha cambiado. Es sobre todo de otro tipo de gente punky Sí, y tal. gente joven. Sí. La Tasca Suprema, La Tasca Suprema, yo esa no la conozco mucho, pero ¿de qué año? Sí. la tengo aquí de 1890. Pero esa, como se hizo restaurante, Sí, ahora es restaurante. ya... La Ardosa, La Rodosa es antigua, las dos, esta y la que hay en Los Galayos, Santa Engelcia. Los Galayos era taberna, se llamaba Casa Rojo y después se transformó totalmente. Malacatín. Malacatín es más antigua de lo que dicen ellos, esa Pero- también la tengo yo, En el año 80 una bomba en Malacatín. por los 80, sí. Sí, por ahí he leído que los años 80 sí, tuvo un problema y una bomba. Sí, sí. Y casa, termino con 1896, Casa Manolo, el que está enfrente. Enfrente. ¿Ves? Esa es de las que está bien conservada aún. Se conserva, pero es Lo que sus pa- croquetas y poco más. Claro, es que Y- viven del teatro. del teatro, sí. Entonces les han hecho croquetas y calamares en su tinta que lo venden muy Bien. bien y todos los artistas y van. Pero desaparecen, ¿tú crees que desaparecerán estas o se reconvierten o desaparecen? Sí, es que no hay otra. Es, En desgraciadamente, el 84 tenemos nosotros 130 sí. ahí, catalogadas Sí. y tal, con fotos y con tal. Pues de estas 130 deben quedar 20, como Sí, mucho. es las que tengo recogidas Esas y, las que tienes tú. y desgraciadamente de esas, si puedo hablar de tabernas, tendría que decir 3 y ya digo mucho. Sí. No hay... En el apenas sentido nada. clásico de taberna, sí, porque es que Pues nada, Antonio, hemos estado haciendo un repaso y muchísimas gracias nada, por todo. a vosotros. Ya no... Aquí mi amiga Ana ha estado en la taberna más antigua de Europa. Bueno, no sé si era la más antigua de Europa, pero una de las más antiguas era, porque fuimos a Belgrado y coincidió que nuestro hotel estaba al lado del Instituto Cervantes de España en Belgrado. Entonces fuimos allí y dijeron, ¡ay, qué bien, españoles aquí! Pues no dejéis de visitar la Taberna Q. La Taberna Q, ¿qué es eso? Pues la taberna más antigua, tiene 200 años, estaban los turcos todavía aquí. Y fuimos a verla y era una taberna muy antigua, pero estaba conservada como las que estáis hablando, pero era como un mesón, era preciosa. Y sí, parece que ha vuelto al tiempo de los turcos, porque además era como un mesón, ¿no? Para enganchar caballos allí todavía. ¿Todavía tenía para enganchar caballos? Sí. Tiene un patio dentro y ¿Y tú has leído algo sobre ella? pues Ya. buscamos en la wiki y Sí. viene la historia de la taberna que se llama Taberna Q porque está al lado de la catedral y la taberna como que sonaba mal que hubiera allí una Ah. taberna y entonces no sabían cómo llamarla y le pusieron un signo de interrogación. Sí, 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 sí. La taberna tiene, y en la portada de la taberna Sí, tiene tú un signo- buscas en Wikipedia Taberna Q Belgrado
y pone un signo de interrogación. Los que viajáis es que sois la hostia, ¿eh? Pero Lo es veis que, todo. por lo visto, la iglesia dijo que una taberna cerca de la catedral era muy malo eso. Bueno, cuidado que la iglesia a veces tenía otras cosas Ah, de más pecado cerca de las catedrales. ¿Eh? y allí, pues los hornos, como hacían el pan hace 200 años. Pero ¿cuándo fuisteis a Bueno, eso verlo? fue el año pasado, pero ¿No? eh, yo lo recomiendo a todo el mundo. Yo fui porque me lo dijeron en el Instituto Cervantes de Belgrado, que allí dan cursos de español, ponen películas españolas, enseñan, y me lo dijeron O curioso. sea que cuando vayas a Belgrado, no olvides ir a la Taberna Q. Sí, 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 sí. Una de las cosas que nos dijeron que aquí había que visitar es eso. Y aquí que tenemos tantas y no le Sí. damos importancia, y allí Sí. aquello es una joya. Me pasó a mí, me ha pasado a veces cuando estaba por Inglaterra, que de repente, me parece que fue la catedral de Salisbury, y estoy por allí y es todo en inglés y escucho en español, vaya mierda de catedral, si viera la de Burgos, y efectivamente, nosotros no valoramos, fíjate de las tabernas que tenemos, y apenas lo valoramos. Y te vas a otro sitio y valoran una cosita que tiene un inglés, tiene una taberna de esa, puf. Bueno, lo de Shakespeare, allí cuando vas a su ciudad, hasta los bombones, las galletas, todos son de Shakespeare. Si vas a Alcalá de Henares, tú no has visto bombones ni galletas de Cervantes. Es muy curioso. Bueno, y muy interesante. Sí. Pues nada, Bueno, gracias. pues ha sido un placer hablar Pues, contigo. To be continued. Estamos en esta mañana con Óscar Priego, que es el propietario de la taberna Antonio Sánchez. Y después de un tiempo de lucha, de buscar un hueco, por fin lo hemos encontrado. Te quería preguntar lo primero, tus impresiones de la taberna, para luego ir situando. Voy a intentar seguir un guión que tengo aquí establecido en el libro que publiqué, La culpa la tuvisteis vosotros, porque pensé que las tabernas de este tipo, 1787 a 1900, se iban a perder, y entonces me desperté una mañana y dije, hay que hacer algo. Y después de 9 meses, pues aquí ha nacido la criatura que la vamos a seguir. Pero antes de empezar con nuestro tema, me gustaría que tú nos contaras tu experiencia de tabernario o tabernero. Bueno, es una responsabilidad importante tener una taberna como esta. Como digo yo, aunque soy propietario de ella, soy más custodio para futuras generaciones de la misma, porque bueno, es una joya que queda en Madrid, es la más antigua, de 1787, y además está prácticamente intacta en su interior. Eso me sorprendió. De las tabernas que visité, me quedé prendado, enamorado, y siempre me mojo y digo que para mí es la taberna que más me gusta de Madrid, porque poder entrar en un sitio donde estás en el siglo XVIII, te metes en el siglo XVIII y descubres montones de cosas que vamos a ir después viendo que te sorprenden porque ya no quedan. Este ambiente, y aquí donde se sentaban en las tertulias, hablar de toros, ya vamos a ir luego viendo los personajes que pasaron, pero esa fue tu impresión. Y una de las cosas que me sorprende también es el sitio. En el plano de Teseira tengo recogido que en 1656 aparece ya esta calle como la calle del Mesón, y luego va a ser Espinosa en 1768 que en su plano ya habla calle de Mesón de Paredes. O sea que estamos hablando de un lugar antiquísimo. Pues sí, bueno, de hecho el plano este edificio se calcula, o bueno, mejor dicho, el escritor Pasíes, correcto, ya ha identificado la licencia de obra de este edificio y en 1700 se construyó, con lo cual al 99% de probabilidades este local era de entonces, porque ya en el plano aparecía esta taberna como tal. Lo que pasa es que usamos en 1787 porque en ese año tenemos fehacientemente el documento donde se traspasa Lo tiene local. recogido, me lo enseñó, Sí. y Sí. cuando hablé con Pasíes, que ha sido siempre mi maestro
porque 40 años de investigación es un lujo poder hablar con estas personas que se dedican a esto. Y ya me hablaba. Y además hay un documento también de 1780 que se traspasaba. Correcto. Por eso, a ciencia cierta, sabemos que en 1787 esto era una venta de vinos porque se estaba traspasando. Pero ya existía, evidentemente, si se traspasaba, quiere decir que ya había existido un tiempo. No es fácil localizar a las tabernas, cuando hablamos de las tabernas, localizarlas en el tiempo, porque han ido cambiando de dueños, de nombres, confusiones, de fechas, y esta me llamó la atención lo concreto que está, lo bien especificado que está, bueno, los datos. Es que el señor Pasíes hizo un trabajo de documentación muy importante. De hecho, tiene los propietarios que han ido las inscripciones en el registro notarial y en el registro de la propiedad de esta propiedad, o sea, de este local, hasta prácticamente desde el principio hasta nuestros días. Y luego hay montones, he recogido todos los nombres porque gracias a él he cogido mucha documentación y han pasado distintos nombres, pero bueno, llegamos a Antonio Sánchez, para no liar a las personas que nos van a ver con fechas, datos sí, y tal. Llegamos a Antonio Sánchez y más o menos esta familia casi lo tiene 100 años, entre el padre y el hijo, porque es más o menos esa la idea. Durante un largo tiempo, lo primero el padre y luego ya el hijo. Correcto, a finales de 1800, el padre que viene de Valdepeñas compra la taberna y la inaugura con gran bombo y platillo. De hecho, pone una fuente de vino. Es muy curioso el dato. Una fuente de vino ahí en la puerta para que los vecinos pudieran disfrutar de la misma gratuitamente. Y bueno, pues eso fue el principio del éxito de esta taberna. Porque antes era una taberna conocida, pero bueno, era una de las tabernas una taberna más. Sí. En manos de la familia Sánchez fue cuando de verdad empezó a tomar protagonismo. Primero porque ya era una taberna en aquella época que estaba cerca de los 200 años, y segundo porque eran una familia muy carismática. Antonio Sánchez, hijo, cuando yo he visto fotos, cuando él muere y le entierran, parece que están enterrando a un primer ministro, está toda la calle llena de gente, cortada, vamos, es un acontecimiento en Madrid. La muerte el padre era aficionado a los toros y él fue torero. Él fue torero, se aficionó a los toros porque Sánchez Mejía, fue su mentor, y bueno, pues al final se hizo torero. Desgraciadamente no fue todo lo bueno que le hubiera gustado. Pero toreó en las ventas, toreó en grandes plazas. Toreó en grandes plazas, lo que pasa es que sufría muchas jornadas. Y eso pues le impidió llegar realmente a triunfar. Y de hecho la última jornada que recibió lo dejó prácticamente lisiado, estuvo convaleciente durante más de un año y ahí fue cuando se cortó la coleta y decidió tomar las riendas del local. Sí, entonces, claro, dijo, bueno, pues vamos a dedicarnos a este negocio. Correcto. Y él, como él tenía mucha labia y le gustaba disfrutar de los amigos y del vino, pues dijo, mejor que esto, mucho mejor que la capa y el riesgo. Y así empezó la andadura de él, ¿no? Aquí en la taberna. Y sobre todo era un hombre que tenía don de gentes. Bueno, sí, claro, era una persona con mucho don de gente. De hecho, conseguía reunir aquí a lo más granado de la intelectualidad de la época. Venían gente como Pío Baroja, Valle Inclán, Méndez Pidal, o sea, Zuloaga, Zuloaga era un gran amigo de Antonio Sánchez y hizo varias exposiciones. De hecho, tenemos una placa en la que los amigos de Zuloaga conmemoran que aquí celebró su última exposición en vida. Creo que era en este sitio era donde se sentaba. Sí, aquí era uno de sus sitios favoritos, y saltando en el tiempo, donde estamos tú y yo, Sabina, este rincón era también para él. Por supuesto. Vamos a saltarlo, aunque saltemos y volvamos otra vez. Recuerdo que en una entrevista que hice a una chica que venía a menudo por aquí, que era profesora de inglés, me contaba que Sabina, cuando empezaba Curro, uno de los empleados que luego hablaremos de él, que teníais, le daba bocadillo porque no tenía para comer, y él siempre se agradecía.
¿Eso sabes algo de eso? Sí, correcto, sí, eso es lo que me contaba Curro, porque yo en aquella época era todavía jovencillo. ¿Qué edad tenías tú cuando Pues llevaba? estábamos hablando de 12, 13, 14 años, podría tener yo en aquella época. Y, y sí, efectivamente, bueno, de aquí enfrente estuvo viviendo Tomatito, Sí. bueno, el barrio siempre ha tenido una peculiaridad, un don de gente, gente especial, que es lo que hace que la taberna sea tan especial Pero ya te también. digo que me contaba eso, era curioso que aquí venía, se tomaba su... Sí, ha venido un montón Bueno, aquí de... por ejemplo venía la escritora de niños, Ah, Gloria Gloria Fuertes. Fuertes, le Sí, gustaba sentarse tiene en la esa... mesa zuloa que Sí, tenemos aquí detrás y sí. ella le encantaba se pedía una flasca de vino blanco, una hogaza de pan y se sentaba con sus cuadernillos y mojaba el pan en el vino y escribía sus poemas aquí. Es que Muchos de ellos vivía en el barrio, vivían aquí cerca y muchos de sus poemas han nacido nacieron aquí. en esta taberna. Yo tuve la suerte de conocerla y estar en algún recital con ella. Ella leía unas cosas, yo leía otras. Y fue una suerte conocer. Hay gente que pasa por tu vida, es muy interesante. Bueno, pues volvamos, si te parece, un poco al negocio. Cuando Antonio Sánchez muere sobre el 70 y pico, porque vosotros lo cogéis en el 81, ¿no? Correcto, sí. 2 o 3 años antes, la hermana. No, Antonio Sánchez murió a principios de los 70. Luego la hermana lo estuvo manteniendo con Tasio, que era el encargado Eso es. que tenía Antonio Sánchez, hasta que Tasio pues ya se jubila porque ya está muy mayor y esto se le viene encima Y se cierra. no, no se cierra, se lo vende a un restaurador suizo que había estudiado en Le Roche y decide en finales de los 70 montar aquí un restaurante de superlujo, tipo lo que lo que había en el centro de París, en el centro de Viena, pero Quiso hacer esa utopía aquí. aquí esta utopía, lo trasladarlo y de hecho abrió, pero en Madrid de aquella época no estaba preparado y sobre todo este barrio para una cosa tan moderna para su época, para Madrid. El barrio pues era un barrio muy popular y resistió durante un año. Y ante las malas cifras de venta pues decidió cerrar y ahí fue cuando estuvo cerrado Ah, durante un año. yo había leído y me habían informado que había sido durante un año había estado cerrado. Efectivamente, estuvo cerrado durante un año. Y mi padre conocía a este señor, era un amigo suyo, y bueno, pues al final decidió, viendo que esto podía acabar destruido, porque en aquella época la modernidad era lo que más... Estamos sobre el 80 y... 79, 80, más o Sí, sobre el menos, 80. el 80, y entonces en aquella época la modernidad era lo Claro, que acuérdate de imperaba. los años 80. Esto no pegaba No, no, a los años 80. efectivamente. Entonces la gente, ¿sabe? En aquella época no había ningún problema en llegar aquí, meter la piqueta y montar aquí un McDonald's Sí, o un sitio de aluminio, lo que fuera. sí. Entonces lo decidió comprar y bueno, desde allí pues se reabrió. Tu padre era anticuario, además de tener No, una... mi padre era abogado del Estado. Lo que pasa era muy aficionado a las antigüedades. Sí, he leído eso, que le Era gustaba. muy aficionado a antigüedades. De hecho, en la casa atesoraba una colección de antigüedades y, bueno, y eso fue una de las razones que le hizo tomar la rienda de este sitio y estuvo siempre muy enamorado de su taberna, desde luego. Pero es que es curioso que lo cogió como una antigüedad. Correcto, Porque como efectivamente. negocio no se lo planteó. No, fue una inversión en una cosa histórica y sobre todo con el planteamiento de no permitir que esto desapareciera. Porque luego vosotros tenéis un encargado, tu padre. Sí, mi Coge- padre a los 2 años o 3 contrató a Francisco Cíes, que se llamaba Paco Curro, Curro, era conocido como Curro. era conocido, y él estuvo aquí llevándola pues 35 años. De hecho, mi padre murió siendo encargado Paco todavía y yo tuve la suerte de trabajar sus últimos, justo antes de jubilarse con él. Estabas trabajando. ¿Y alguna anécdota que te acuerdes de Curro cuando trabajaba? Bueno, Curro ha sido una persona así del alma de este local. Pues era un personaje que encajaba perfectamente en este local porque, bueno, representaba la tauromaquia, él quiso ser torero, venía del sur y tenía pues un arte
era el idóneo para este sitio. Curro. Curro. Curro, es que con ese nombre... claro. Y luego tú te encuentras ya con el negocio. Yo me encuentro con el negocio. Es verdad que bueno, que cuando yo lo tomo las riendas, el negocio estaba un poco, pues como negocio, o sea, el local estaba perfectamente, pero como negocio se había ido quedando un poquito atrás, desfasado, y ahí es cuando yo inicio una fase de puesta al día, no del local, ni de la idea del negocio, ni de su esencia, pero sí adecuar un poco a las nuevas tendencias. Mantenemos una carta y comida totalmente tradicional, pero bueno, hay que ir ajustándose un poco para que esto siga siendo atractivo, Yo he porque al fin y comido- al cabo he esto comido es un local y vivimos gracias a nuestros clientes. Claro, porque te iba a decir, yo he comido aquí sin que tú lo supieras antes y después, y me gustó la comida, pero me sorprende que la taberna en realidad era por el mostrador, Sí. con el mostrador de zinc, con sus chatos que se lava, se sigue conservando. Yo lo que considero una taberna es la que despacha vino con este espacio. Pero luego llega que las tabernas no pueden vivir de esto solo y tienen que y surgen la parte de restaurante, todas. Sí, lo han bueno, hecho. la parte del restaurante, porque Antonio Sánchez aquí no servía comidas, lo que servía era pues un poco de vino, o sea, vino con un poco de queso o unas aceitunas y ya está. Solo daba comidas privadas a sus tertulianos. Fue Tilo Ullman, que fue el que compró la taberna y la hizo el suizo. Él sí puso una cocina y a partir de ahí, pues mi padre cuando retomó el tema ya estaba la cocina y empezamos con comida. Y empezasteis con comidas. Con comidas, correcto. ¿Qué tipo de comidas dabais? Hombre, este sitio lo que pide es una comida tradicional española y aquí lo que intentamos es mantener la esencia. Primero, esto es un museo viviente, como Sí. digo yo, tú te sientas y estás en el 1700 y tienes que tener una experiencia acorde con el tema. Nosotros servimos la comida tradicional madrileña y pinceladas del resto de España. Cogemos lo que es la esencia de la comida tradicional española. Yo siempre que he venido con algún amigo, tanto españoles como extranjeros, y nos hemos sentado aquí, siempre le digo, esto no es una taberna, esto es un museo. Esa idea me la has copiado, ¿eh? O te la he copiado yo a ti. Y digo, no, porque sentarte aquí no es el vino que me pones, es el ambiente que respiro. Y cuando voy para allá, igual, todos los cuadros, todo lo que tenéis allí, es como si entras a consumir en un museo. Tendríais que poner una entrada para pagar entrada al museo y luego consumición aparte, o entrada con consumición. No, me sorprende, vuelvo a repetirte eso. Y me gustaría preguntarte cuál es tu satisfacción de este espacio. ¿Qué es la alegría que te ha dado? Hombre, en primer lugar es un sitio muy especial, es un sitio que mantiene una historia para, como he dicho anteriormente, para mí yo mantengo algo que viene de antaño y mantengo para que futuras generaciones puedan disfrutar de este sitio, como estamos disfrutando tú y yo en estos momentos. Pues no puedo decir nada. Estoy tan satisfecho de estar aquí que solo te tengo que dar las gracias por atendernos y sobre todo por disfrutar de este espacio. Gracias por visitarnos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, salud Salud. por una agradable visita. Es un disfrute estar en este lugar y disfrutar de su vino, de su ambiente. Hombre, nos ha parecido aquí Don Quijote, un fantasma. ¿Cómo ha llegado usted aquí? Pues en mis caminos y veredas encontré esta ilustre taberna, que por cierto han pasado ilustres personajes a lo largo de la historia. ¿Pero usted ha resucitado así de repente? Bueno, yo estoy permanente y universal. Ah, amigo, ahí está el tema. Como es universal, puede aparecer y desaparecer cuando le da la gana. Correcto. De hecho, mi visita aquí es porque, bueno, de los oídos y de las lenguas se escucha en esta buena taberna, cosa que quiero traer a mi buen Sancho, un buen bebedor de vinos y catador. Bueno, tendría que competir conmigo, que también estamos en esa línea. Bueno, pues es posible que se pueda hacer un mano a mano, pero sepa vuesa merced que el vino en exceso
ni guarda secreto ni cumple palabra. Bueno, pues tomaremos nota. Tenemos asustado aquí al dueño de la taberna, porque de repente que nos aparezca Don Quijote... Tremenda visita nos ha llegado. Para mí es un honor, desde luego, visitar esto y que se mantenga en el tiempo, porque esto al fin y al cabo es una historia que no se debe de olvidar. Así que, como vuesas mercedes han dicho, es un museo del vino y de la historia de este Madrid. Sorprendido nos dejas. Y gratamente. Y gratamente. Perplejo, estupefacto, me quedo yo, circunspecto. Pues muchas gracias por su visita, Don Quijote. Quijote. Venir a este buen lugar, de la ancha mancha. Saavedra, el de las tabernas. el mismo, Hombre, el mismo. tiene aquí el libro, Las últimas tabernas de Madrid. Bueno, esto ya todavía no está publicado, ¿no? Ya está. ¿Ya está publicado? Y a mí me han contado que aquí hay un muerto dentro de esta taberna, ¿eso es verdad? Eso cuenta la leyenda. ¿Y qué dice? Hombre, la Que leyenda dice- mataron a un francés, yo he oído, y que lo lincharon entre todos los vecinos y como Fuente Ovejuna lo trajeron aquí, lo escondieron en una barrica, no, en una tinaja. en una tinaja. ¿Está ahí todavía? Ahí está, esperándote que ve para Pues sacarte voy a al verlo, francés. voy a ver muerto. Estamos en la taberna más antigua de Madrid, 1787, unos años antes de la Revolución Francesa. Esta taberna tiene una tradición taurina y es interesante porque en el lugar donde me encuentro sentado, antes se sentó un ilustre de la canción, como es Sabina. Detrás también otro ilustre de la literatura, como es Gloria Fuertes. Y Díaz Cañabate fue el que dio a conocer esta taberna y todas las tertulias que había. Lo más interesante de la taberna taurina es que perteneció a Antonio Sánchez. Antonio Sánchez es el primer propietario de la taberna, que luego su hijo continuará. Su hijo era torero y por eso todos los signos que encontramos en la taberna son de toreros. Cara ancha, lagartijo. Hubo una confusión en los primeros momentos porque se pensaba que Cara ancha era el dueño, pero no, fue Antonio Sánchez. Y con el tiempo, Antonio Sánchez, como todos los mortales, murió en el 79, pasa la taberna a su hijo y en el 81 tiene un nuevo dueño, que el dueño es Juan Manuel Priego. Juan Manuel Priego tiene la taberna hasta el 2011 y cuando fallece es su dueño actual, Óscar Priego. De la taberna lo más interesante desde mi punto de vista es esta entrada, llena de nostalgia, de tradición taurina, y luego cuando pasamos por su pasillo que lleva al fondo, parece ser que estaba dividida en dos partes, la parte de la taberna, que sería esta, y la parte de domicilio de la familia, que lleva en la otra parte. Al final nos encontramos con una zona que parece ser que era el patio, que ahora se ha convertido en comedores. Y lo más, como dirían los modernos, es la parte de abajo, que es la bodega. Hay una leyenda sobre esta taberna que cuenta que un francés en el 1808 fue asesinado o matado en Tiso de Molina y lo trajeron a esconder en esta taberna y lo metieron en la tinaja número 6. Y esa es la leyenda.
tenemos el lujo de contar con Mariana, que fue cliente de la taberna, y nos gustaría que nos contara su experiencia. ¿Cuándo llegaste tú aquí a conocer esta taberna? Bueno, conocí esta taberna el 11 de septiembre del año 2000. Estaba aquí, pasaba en bicicleta y paré, me encantó. Y de repente me pongo a hablar con Paco, que era el dueño del momento. Bueno, era el encargado. El encargado. Que llevaba, sí. Y bueno, nada, y estuvimos aquí hablando de lo que había acontecido ese día y demás. Y fue muy curioso porque, bueno, hicimos una linda amistad a partir de ahí. Y me contó la historia de esta taberna y, bueno, y a partir de ahí veníamos con amigos, con gente. ¿Qué te llamó más la atención de lo que te contaba Paco? Me encantó, él era muy auténtico, era un tipo que siempre te contaba un poco lo que había vivido. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó mucho la atención, que en este rincón donde estamos sentados había estado Joaquín Sabina, que era vecino de la casa, y entonces, bueno, de repente venía y a día le daba un bocadillo, le daba algo que sobraba y le daba una cerveza, y entonces Joaquín siempre tuvo con mucha devoción por este espacio, por este lugar. Y después, bueno, toda la historia de la taberna, que me contaba que se escribió aquí. ¿Qué recuerdas de lo que se escribió? Bueno, que se juntaban aquí, que era un taller literario, donde venía gente de la época a escribir sobre la taberna, y empezaron, a raíz del encuentro literario, empezaron a tramar, escribir la historia de la taberna, ¿no? También sabes que Zuloaga estuvo aquí. Sí. Tenemos sus retratos por aquí. Gloria Fuertes, que me encanta, y también sé que estuvo por aquí también. La historia de la taberna ha seguido y continúa todavía. Sí. Pero ¿qué te dejó marcada para siempre? A mí la estética. La estética y el que te hacía sentir cálida, en un lugar cálido, en un lugar de historia, en un lugar donde venían amigos de Argentina o de distintas partes del mundo, y yo sentía que esto representaba Madrid, ¿no? He ido por algún sitio que Wilson, el general Petén, ha pasado muchísima gente por esta taberna, porque hay tan pocos datos a veces de la historia. Se recoge uno puede recoger en algunos datos, pero lo más interesante es el que lo ha vivido y lo ha visto. Claro. ¿Y qué hacíais aquí? ¿Bebíais vino o cantabais o qué hacíais? Bueno, hacíamos de todo, porque además Paco se ilusionaba y se sacaba la capa, sacaba la capa y nos contaba, nos hacíamos fotos con el toro, y entonces nos dejaba pasar dentro y nos hacíamos la foto dentro. Era como estar en casa, pero en una taberna con muchos años, con mucha historia. Y veníamos, y lo que más nos gustaba era venir de tapeo y estar aquí y ver, ¿no? La vivienda sabes que la tenían arriba. Sí. Muchas veces sí, le tocábamos la puerta para pasar, porque o no estaba cerrado y era que se había quedado dormido. Bueno, era muy curioso. Y nos abría. Os abría y pasabais. Sí, pasábamos y él bajaba, su mujer también, era la que cocinaba, la que llevaba el comedor, era su mujer, y sí, eran una pareja muy curiosa. Y te podría decir que lo que me ha impresionado a mí también la primera vez que vine fue la entrada. La entrada, al pasar por la puerta, todo el mundo se queda fijo en esta entrada. Pero también la historia cuando vas hacia y la parte de abajo. ¿No habéis estado nunca en la parte que llamaríamos la cueva? Sí. ¿No hacíais fiestas ahí? No, él nos llevaba, nos mostraba, porque a él le encantaba hacer alarde un poco de todo lo que había, y entonces nos llevaba abajo y tal, pero nunca estuvimos en una fiesta abajo, no. Porque él era un reservado. Sí, era reserva, que decía que lo ponía para cierta gente, era muy suyo en cuanto al modo de llevar la taberna, ¿no? Es muy curioso, porque en realidad han sido los encargados los que han llevado siempre las tabernas, y él era tan conocido más que el dueño, porque normalmente el dueño, Antonio, andaba siempre de tertulia por ahí, a las fiestas de toros, y él era el que lo llevaba. Sí. ¿Conociste al dueño, Antonio? Sí, conocimos, Sánchez. En un momento, yo no sé si era, él nos habló del dueño, pero no sé si era el dueño el que... Antonio Sánchez era. Sí, Antonio Sánchez, pero estoy recordando que fue, antes de esa fecha, pero no. No te acuerdas, no solo te acuerdas de... Me acuerdo que nos Paco. lo nombraba, pero el que más recuerdo es Paco, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por tus recuerdos. De nada, Gracias. un placer.
Estamos con Carlos Figueroa, que es el encargado de Casa Ciriaco, y nos gustaría saber algunas cosas de esta casa que desconocemos y que él sabe más que nadie. ¿Nos podrías contar primero cómo llegaste tú aquí? Bueno, pues yo llegué en el año 2018, concretamente en junio. En junio, porque esto había cerrado y... En el 18 cerró. En el 18 cerró. Esto iba a hacer un chino, un McDonald's. Estaban en tratos y tal. Y entonces Daniel Barsburger y Alfonso Delgado pues me llamaron y me preguntaron que si me interesaba esta propuesta. La verdad que yo lo vi muy mal todo, que estaba todo como un hospital robado. Y lo vi todo muy mal. Pero bueno, yo soy un tipo de emprendedor que me gustan los proyectos y sobre todo los retos. Y para mí fue un reto esto. Y lo abrimos el 26 de septiembre. Casa Ciriaco es de 1887. De 1887. Esto primero fue un dispensador de vinos. Aquí se dedicaban a vender vino y la familia Chicharro, que era un matrimonio joven que vino de fuera de Madrid, se le ocurrió la brillante idea de poner una mesa y ahí nace Casa de Comidas, Casa Ciriaco. Pero Casa Ciriaco también pertenece a un grupo. Bueno, no es que pertenezca a un grupo. Casa Ciriaco está metido en las tabernas centenarias de Madrid, ¿vale? En los cuales hay 14 o 15 locales, me parece que hay. Sí es verdad que hay dos socios, que es el presidente y vicepresidente de las tabernas centenarias, que se hicieron eco de la noticia y quisieron rescatar Casa Ciriaco como un local centenario más. Tiene una historia sobre todo la historia de España, está marcada, cuando hablas de Casa Ciriaco, recuerdan la historia del anarquista. Sin lugar a duda, de Mateo Morral. En 1906, Mateo Morral se le ocurrió la brillante idea, o como podamos decirlo, de tirarle una bomba a los reyes, Alfonso XIII, a doña Victoria, que pasaba en la boda nupcial. Pasaban por aquí con el cortejo y Mateo Morral, desde este mismo edificio... Que era una posada. Arriba, era una posada, correcto. En este mismo edificio, en la cuarta planta, Mateo Morral lanza un ramo de flores en la cual va incluida una bomba. Afortunadamente o desafortunadamente, según cómo se mire, pegan los cables de la luz, otros dicen del tranvía, y desvía lo que es la trayectoria de la bomba. Y eso es lo que ha dado la referencia histórica. Sí, hay 28 muertos, incluidos los caballos de la carroza, el chofer, total, 28 muertos y más de 100 heridos. Y la historia también está, la historia más actual, lo de Max Estrella, que se hacía aquí un recorrido. Sí, según, bueno, desafortunadamente después de la pandemia no se ha vuelto a hacer, pero sí es verdad que ahí se hacía el pregón justo enfrente, en Capitanía. Y en el recorrido de Max Estrella. Peregrinos, estamos en la 22ª noche de Max Estrella. Con ninguno estoy de acuerdo. Vamos a la chocolatería. Bueno, pues a todo el mundo que pasaba por aquí pues le ofrecíamos una taza de chocolate gratuitamente. Y una de las cosas más interesantes, cuando hablas de Casa Ciriaco, hay una especialidad que la tenéis marcada hasta en la puerta, la gallina. La gallina en Vitoria. Sí, la verdad que es uno de nuestros platos referentes, la gallina en Vitoria, que data de una receta de hace 128 años. Sí, habláis de muy centenaria, sí. Porque era típico de las abuelas, la gallina en Vitoria. Sí, bueno, hay que saber de que la gallina en Vitoria es un plato pobre, o de pobres, era cuando la gallina dejaba de poner, se sacrificaba. Y sobre todo en los pueblos, quien no tenía almendras y quien no tenía el azafrán. Curiosamente el azafrán no llegaba posiblemente a la capital, pero los pueblos lo tenían como una manera de intercambio de productos. Y otra cosa que me llama la atención, los vinos. Vosotros tenéis una colección de vinos enorme. Sí, la verdad, bueno, si nos damos cuenta son todos Rioja, porque predominaba en aquellos tiempos el Rioja sobre todo otros vinos.
Y bueno, tenemos Vega Cecilia 1917, un Paternina del 22, y bueno, infinidad de vinos del 34, del 26. El local me sorprende por la magnitud que tiene. ¿Dónde está esta zona donde estamos? ¿Qué es? Bueno, esto fue antiguamente, seguro que era unas carboneras, porque si vemos las aberturas era cuando sí, el camión abría las trampillas y metía el carbón aquí. Con el largo de los años y tal, pues se fue adaptando y es lo que hoy vemos. Tenéis muchísimos clientes, siempre que vengo lo veo lleno. Afortunadamente eso es lo que pretendemos, de que el cliente se vaya de aquí sobre todo satisfecho y que nuestra labor sea bien hecha. Me sorprende también las tapas, que era lo típico de cuando vas a la taberna, en la tapa. Tenéis mucha variedad, he visto que tenéis bastante variedad. Sí, hicimos ahí darle al público, porque en su tiempo Casa Ciriaco estaba como muy tabú, era como la gente decía, pues Casa Ciriaco es caro, no. Nosotros le dimos a ver al cliente lo que nosotros, primero el producto que ofrecíamos y luego el precio que ofrecíamos y le hicimos ver al cliente de que somos normales, dentro de la línea normal. Parece un museo, porque tenéis muchísimas referencias de artistas que han pasado por la casa. Bueno, eso se nota la historia que tiene Casa Ciriaco. Aquí ha pasado desde Picasso, presidentes, alcaldes, ha pasado un poco de todo, artistas sobre todo. Hay que entender de que cuando en los sitios, llamen Rich o cualquiera de estos, que se prohibía, por ejemplo, a los toreros entrar porque estaban enfocados en artistas y tal, esto era una zona clave para ellos. Está bien comunicado también. Sí. Tenéis el ayuntamiento también cerca, tenéis... Sí, allá por el año 70, por ahí el ayuntamiento estaba todavía más cerca, por eso era la magnitud de tanto político por aquí, porque estaba justo aquí al lado. Y ahora, bueno, están un poquito más dispersos, pero bueno, igualmente vienen por aquí políticos, artistas, vienen un poco de todo. De tu trabajo, ¿qué es lo más interesante? Bueno, para mí lo más importante es la satisfacción personal de que cuando un cliente se va bien, cuando le ha gustado, cuando le hemos tratado, a pesar de los años que llevo en hostelería, todavía me riza el pelo cuando un cliente te dice lo bien que le has atendido, lo bien que han comido, esa es la mayor satisfacción. ¿Y lo peor? Lo peor, desgraciadamente, el tratar desgraciadamente digo, pero no es un problema creo que de la persona, es un problema del sistema, el personal de trabajo, que cada vez la hostelería la quieren trabajar menos y quieren pues ganar más, eso es algo evidente. Pues como tienes tantísimo trabajo y tanto lío, te agradecemos que podamos charlar este rato y te dejamos trabajar. Sí, aquí estamos como en otro mundo, aquí esto está totalmente tranquilo, estamos nosotros, pero arriba está pues muy lleno. Están esperándote que subas y empieces a manejar un poco todos los hilos. Exactamente, para llevarlo. Hay un dicho que dice, que aunque no es mi parte, pero el ojo del amor que engorda al caballo. Siempre. Y bueno, pues tienes que estar, quieras que no, aunque el personal que tengo lo hace muy bien, pero siempre tienes que estar un poco ojo avisor. Pues oye, te lo agradecemos mucho. Pues muchas gracias. Un verdadero placer ha sido un con placer. vosotros. Pues estamos aquí con Alfonso Delgado, que es el alma de todo este negocio, y me gustaría que nos contara algo de su experiencia. Bueno, a ver, has dicho el alma. Estoy junto con Daniel, propietario de Casa del Abuelo. En el año 2018 tuvimos la oportunidad de hablar con los herederos de Godo y de Ángel, y llegamos a un acuerdo pues para seguir explotándolo y que Casa Ciriaco no muriera, ¿no? Estaba en un momento crucial, que podía desaparecer. Sí, un momento delicado, ¿no? Es decir, el problema de todos estos locales centenarios que existen aquí en Madrid,
una de las cosas es el seguimiento que tienen a través de las generaciones. En este caso, en el caso de Ángel y de Godo, pues no había una generación que siguiera con el negocio. Se quedó en manos de unos herederos que no supieron en ese momento pues adaptarse a la gastronomía actual. Es difícil, yo lo veo desde fuera, pero mantener un negocio de estos es terrible, por los costes, los gastos, personal. Es muy complicado. Sois unos aventureros, ¿eh? Sí, sí, somos yo creo de los pocos guerreros que ya van quedando fuera de los grandes grupos hosteleros que van controlando la gastronomía en Madrid y la restauración. Estos locales independientes y bueno, pues que tienen que ir luchando, haciendo sus guerras por separado, es complicado. Que ser independiente es muy difícil, solo grupos al final los que... Claro, hoy en día manejar pues un grupo de personal, la compra de la materia prima, luchar contra los precios, de poder obtener unos precios de compra económicos para poder al final dar un plato a un precio adecuado. Que la lucha vuestra es esa, ¿no? Cada día es muy complicado, cada día es muy complicado porque los costes nos suben y sobre todo todos tenemos la experiencia de cuando vamos a hacer la cesta de la compra que los precios han subido, pero es que el coste de personal cada vez es mayor y el trabajar cuando la gente no quiere, como bien ha expresado antes Carlos, es decir, no quiere trabajar en hostelería, el tema del concilio con el tema de familiar es mayor en la sociedad que vivimos, pues el buscar personal para trabajar por las noches y los fines de semana y las fiestas, pues cada día es más complicado. De las tabernas tú sabes mucho. Me gustaría que me contaras porque hay una confusión tan grande en el tema de tabernas. Tú estás de la asociación de... ¿Cómo se llama vuestra asociación? Nosotros fundamos en el año 2008 por nuestro amor al tema de las tabernas, a la historia, a la cultura y a lo que realmente aportan a la ciudad de Madrid. Constituimos la Asociación de Tabernas y Restaurantes Centenarios de la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos sois? Ahora mismo 14. 14 que están... 14 locales. Pero hay más. Hay más que, bueno, pues tienen que decidir si quieren formar parte de esta asociación o no. Es una asociación libre en la cual puede entrar aquellos locales que sean solo y exclusivamente centenarios y que tengan más de 100 años. ¿Cómo hacéis la clasificación? No, nosotros no intentamos hacer ninguna clasificación. Es el propio ayuntamiento que ya tomó a través de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento con Concha a la cabeza el decidir poner una placa a todos aquellos locales centenarios que había en Madrid y bueno, pues están ya nominados o declarados centenarios por el Ayuntamiento de Madrid. Aquel local que bueno, pues que quiere asociarse a una asociación de esta, que defendemos lógicamente nuestros intereses y proponemos y promulgamos nuestra gastronomía centenaria, esas recetas que han pasado de generación en generación y colaborar con nosotros y vivir los mismos problemas que tenemos todos. Veo, yo no sé mucho, pero veo como una cierta confusión, porque a veces vas a un sitio que ha sido taberna y te encuentras bacalao o te encuentras otro tipo de productos. Ya no sigue siendo la taberna. Fue en su momento, en su origen, ¿no? Taberna, sí. Y luego ya se han especializado. Hablamos algunos que, Maracatín, por ejemplo, el cocido, o la bola, el cocido, van evolucionando. Para que fuera taberna debería tener esa parte primera donde se consume el vino o la cerveza ahora y después el restaurante, pero ahora es toda una mezcla o no, es mi opinión. Bueno, vamos a partir de que todas las tabernas en Madrid y que son centenarias o tienen más o incluso algunas de ellas están ya cerca de ser bicentenarias, todos empezaron como despachos de vinos. Luego se fue evolucionando y ya se constituyó la taberna, donde ya se despachaba vino ya no solamente para llevar, sino para consumir. Las famosas barras de estaño y de zinc, con los chatos de vino y las frascas. Eso fue la primera evolución que tuvieron las tabernas. Posteriormente se han ido, gracias a Dios, adaptando a los tiempos que iban corriendo, pero manteniendo su singularidad de su estructura, de su imagen y de su maquinaria, etc.
todas ellas coinciden, como has nombrado muy bien, el bacalao, porque en aquella época el bacalao era el único pescado, el único pescado que llegaba en condiciones óptimas para ser consumido, que es difícil, y era salado. Entonces, como era el único, el bacalao y el arenque. El arenque, bueno, pues se fue cayendo un poco de las ofertas que tenían estas tabernas, permaneciendo las especialidades que tenían todas las tabernas de diferentes formas, que era el bacalao. Vosotros también tenéis un vino propio y un vermú propio. Sí, nosotros a través de los tiempos, Daniel, que es un gran amante del vino, quiso tener su bodega, su propia bodega, e hizo un gran vino. Casa Alberto, en la calle Huertas 18, que llevaba despachando vermú durante toda su vida, bueno, pues decidimos que era el momento de crear la propia marca de vermú Casa Alberto. Y otra parte que es la más delicada, ¿cuál era tu profesión o qué hacías antes de entrar en este mundo? Porque a veces la vida nos da tantas vueltas. Bueno, a ver, yo estudié la carrera, soy licenciado en marketing por ESIC, por la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing. Hice mis pinitos en alguna otra empresa al principio, pero llevo dedicado desde el año 93, ya llevo más de 30 años dedicado a Casa Alberto y sobre todo a la gastronomía madrileña. Esa parte que nadie conoce, ¿eh? ¿Y cómo fue? ¿Fue un flechazo o fue las circunstancias? A veces no sabes, pero vienen. Sí, las cosas te las encuentras. Yo era amante de la gastronomía, me gustaba mucho el tema de las tabernas, me parece que sus historias y todos los hechos ocurridos de la ciudad de Madrid en cada una de ellas, como Casa Labra, que se fundó el Partido Socialista Español, anécdotas de visitantes, mismo, que hemos hablado de la historia, de artistas, en Alberto, allí Cervantes había estado en el barrio de las Letras, sí, todo ese tipo de cosas, pues cuando uno profundiza y se da cuenta cómo ha ido pasando de generación en generación, la gente que les ha visitado, las cosas que han ocurrido, todo eso, la verdad que es muy bonito, por lo menos. Yo me enamoré de las tabernas porque de niño, y supongo muchísima gente, iba con el padre o los abuelos y allí era el centro de reunión. Cuando en una taberna desaparece un pueblo, desaparece la Casa de la Cultura, que se olviden de esas casas de cultura que están allí encerradas. Correcto. Está en el pueblo, ahí abajo. En aquella época, hoy gozamos de otros medios de comunicación, como pueden ser los vuestros. Tenemos redes sociales, tenemos internet, tenemos muchas cosas de poder enterarnos de cosas, pero en aquel momento pues, había los edictos que en un momento determinado podían aparecer, pero donde uno hacía la vida social y se enteraba de lo que ocurría en la ciudad eran las tabernas. ¿Por qué? Porque uno iba y era donde se generaba la vida social del barrio, y entonces... Es que según te oigo hablar y de lo que he ido leyendo y tal, me enamoré de las tabernas por eso. Es que entras en un museo. Cuando entras en Casa Ciriaco no es un restaurante, o cuando vas a cualquiera de estas tabernas que tenéis seleccionadas, y otras que hay 4 o 5 más, yo he contado unas 20, no hay un 20, 25 como mucho, entras en museos, no es un restaurante. Comer aquí es un lujo, tendría que tener un plus de un 1000%, porque es eso lo que le da la salsa. Una de las cosas que nosotros promulgamos y que queremos promocionar es que somos museos donde uno puede vivir y puede vivirlo, es decir, puedes tener una experiencia no solamente visual, sino también gastronómica y una histórica también. Y consumir esas recetas que han pasado de generación en generación y que hemos mantenido con mucho esfuerzo, pero lo seguimos haciendo, ¿no? Pues oye, me quedo sorprendido y muy agradecido por este mundo que he ido descubriendo por casualidad, pero que desde el momento que lo vi dije, caramba, esto debía tener no sé, debía ser como cuando vas al museo solo por entrar, un coste, porque ahora viene el problema, mantener es durísimo. Mantener es muy duro, y sobre todo lo más duro es luchar contra las normativas que nuestros propios ayuntamientos y comunidades nos ponen.
Cuando teníais que ser la niña bonita, es la princesa de la ciudad. Correcto, es decir, somos parte del patrimonio de la ciudad de Madrid, ¿no? Pero, bueno, pues las normativas llegan y son difíciles de cumplir porque adaptar estos locales, que muchas de sus partes están protegidas por el mismo ayuntamiento, por patrimonio, otras por tal, el mover un ladrillo aquí o adaptar unos cuartos de baño o hacer cualquier otra cosa que es necesaria para que los clientes se sientan cómodos en nuestros locales, es muy complicado. Eso es la parte que me entristece. Me deja triste que no haya un esfuerzo por conservar el patrimonio. Es el patrimonio. Tienes toda la razón, es nuestra lucha constante. Porque esto que son grandes museos no tenéis suficientes ayudas, creo yo, porque tendría que pagar cada vez que uno visita estos museos. Correcto, es la gran lucha que tenemos con el ayuntamiento, ¿no? Es decir, donde encontramos las mayores dificultades es adaptar estos locales a la normativa actual, donde simplemente adaptar a unos cuartos de baño, cambiar un ladrillo o cambiar una cosa de sitio, nos provoca, bueno, pues grandes problemas con el ayuntamiento, grandes enfrentamientos, que incluso en algunos momentos ha llegado al cierre de muchos locales. Desgraciadamente desaparecen desde... Pues te agradecemos muchísimo poder haber charlado contigo, ha sido un placer. Un placer mío.